Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches. Nuevo programa de Hablemos Claro, este espacio aquí en Canal 7 en el cual dialogamos con los protagonistas de nuestra vida cotidiana, de nuestra historia, de temas de actualidad, de temas importantes a lo largo de los años. Hoy vamos a recibir aquí a quien fuera gobernador de la provincia de Río Negro, candidato a presidente allá por el año 1995, senador también, y actualmente presentando un libro vinculado a la escritura y a los recuerdos, ¿por qué no?, de la zona de la provincia de Río Negro. Es Horacio Masachesi. Horacio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Y cuéntenos qué está haciendo ahora en estos años. Primero, muchas gracias a ustedes. Y andamos presentando el último libro que escribí, porque he escrito 2 o 3 más, y están gratamente impresionados por lo bien que cae, no el libro en sí, porque eso lo dirán los lectores, pero sobre todo la temática, que es la historia del recurso, del Río Negro, del dique Cordero, de las primeras colonias, y sobre la base de lo que hicieron grande al río y lo hicieron conocer. Primero quien lo descubre, que es Villarino, luego Charles Darwin, que lo pone en su obra, en sus memorias de 1836, Villarino es 1782, y luego César Chipoletti, que lo estudia, lo dimensiona y le descubre el potencial, no solamente al Negro, sino al conjunto de ríos, al Limal y el Neuquén, y el Colorado. Y después finalmente el yerno de César Chipoletti, que se llamó Felipe Bonoli, que es quien funda Villa Regina. Esos son los 4 temas del libro. ¿Y qué tan importante es escribir sobre un río que es muy importante para nuestra zona, ¿no? Tantas historias que debe haber. Yo creo que más allá de lo bien intencionado y la adecuada pregunta, yo creo que esta cuestión de la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza, y sobre todo con el agua, ya es una cuestión existencial, es una cuestión de física. Estamos acá porque hay agua. Si no, estaríamos hablando de 700 o 800 kilómetros de acá. Nuestros mayores no hubieran venido acá. Nadie se tienta por lugares desérticos. Entonces el recurso es lo que nos junta. Y por eso hay que respetarlo, y por eso hay que estudiarlo, y saber de qué se trata, y cuál es la historia, y cuál es el futuro. Ya que estamos en una tierra de gran prosperidad, fundamentalmente vinculada al recurso hidrocarburífero, al petróleo y al gas, a mí me gusta decir que no tenemos que olvidar que es una época, que tiene una finitud, que en algún momento se termina. Lo que no se termina es el agua, porque el agua está relacionada con la vida. El día que no tengamos agua es porque dejamos de tener sol, es porque se extinguió la vida en la tierra. Entonces es muy bueno tomar conciencia de ese recurso permanente que nos da vida. En realidad ese es el objetivo del libro, que la gente tome conciencia del privilegio que es tener agua. Y mientras esta respuesta mía está terminando, se fueron 2 millones de litros a la costa del mar. Entonces hay que tomar conciencia de eso. Falta eso, ¿no? Eso tomar es lo que falta, claro. Sistematizar, aprovechar, no derrochar. No derrochar, tener cuidado con el avance inmobiliario. Cuando el Alto Valle empezó, los alrededores de Chipoleti y Cinco Saltos tenían 10.000 hectáreas, casi 8.000 hectáreas a disposición para producir. Hoy 5.000, 6.000 se fueron en loteos, en el avance inmobiliario. Que no está mal, es símbolo de progreso también, pero las tenemos que reemplazar, lo tenemos que controlar, lo tenemos que ordenar. ¿Y cómo se lleva con la escritura? Con el periodismo también ha hecho escritura para un medio muy conocido en la provincia de Río Negro. Es una cosa que muy pocos saben. Yo soy nacido en Villa Regina y criado en una chacra de 16 hectáreas hasta los 17 años. Conocí la primera ciudad, conocí Buenos Aires porque tenía un padrino. Mi padrino era de Buenos Aires y fui a pasar una semana, y a los 2 o 3 años, en esa época yo jugaba más o menos bien al tenis. Llegué a ser número 1 de Río Negro y Neuquén a los 18 o 20 años. Fui a un campeonato de tenis y descubrí una gran ciudad, Buenos Aires. ¿Qué ciudad descubrí? Y después me fui a estudiar. Pero este tema de la chacra, del Alto Valle y Villa Regina, me dio mucha soledad, me dio mucha lectura. Yo a los 20 años había leído bastante y siempre soñaba, digo, yo algún día voy a tener un diario, me voy a vincular a la escritura. Mi vocación de los 20 años, que es la edad donde todos más o menos andamos confundidos, o por lo menos lo andaba yo,
Hoy capaz que se extendió no un era poco, la política. ¿no? Hoy a los 30 se sigue confundido, han cambiado bastante los tiempos. La confusión está agrandada. Ahora los jóvenes prefieren tener la misma vocación del padre y quedarse en la casa. El padre y la madre. Y bueno, yo la política la descubro allá por los 30 años, después de la universidad. No que la descubro, siempre estuve vinculado con la lectura, que hacer político, la universidad. Hice la universidad en los años más alterados de la Argentina. Yo me recibí de abogado en Santa Fe en el año 73, 74, el regreso de Perón, el previo a los Montoneros. Cuando empecé a estudiar, Onganía volteaba a Ilia. Es decir, una época de profunda convulsión de la Argentina. Y la política siempre ha estado presente en mi casa. Mis dos abuelos eran comunistas, con lo cual se discutía mucho de política. Pero yo no la había abrazado como un camino a recorrer. Y bueno, después se juntan esos dos caminos, mi vocación por la lectura, por la escritura y el periodismo, y la actividad política. La actividad política me absorbe, y cuando decido dejar la política, con mi esposa Patricia, acometimos la fundación de un diario, en Viedma, donde no había medios, no había diario, dependíamos todo del diario Río Negro. Claro, exactamente. Y entonces, ahí son 20 años de fundar ese medio, muy entretenidos, muy divertidos, bastante complejos. En esa época me infarté, o sea, que esto que está de moda de echarle toda la política, a mí no me infartó la política, me infartó el medio periodístico, aunque seguramente venía con arrastrando alguna carga. Y bueno, ese es el resumen, digamos, de por qué. ¿Y cómo ve a la distancia ahora, después de tanto tiempo, su paso como gobernador por la provincia de Río Negro, ¿no? ¿Cómo llega a ser gobernador de Río Negro joven? Algo que no era común en aquel entonces. Yo tenía 38 años. Y no era común en aquel entonces. No era común, no. 38 años, 39 cuando juré, porque soy de septiembre, juré en diciembre. Y fui candidato a presidente con 44, 45 años. 45. ¿Y cómo lo veo? Bueno, depende del lugar donde esté. Cuando estoy en mi casa, todos dicen que fui el mejor gobernador. Cuando ya me alejo con los amigos, tengo alguna crítica. Y después parto aguas, como todo hombre que ha sido protagonista. Imposible esquivarle a eso un político, sí, ¿no? Es imposible esquivarle. Me sentiría muy mal si no provocara disenso, porque no hay peor cosa para un político que pasar desapercibido. Y creo que el juicio que más importa, por supuesto, para un político es el de la gente. Pero en el que importa de la puerta para adentro, cuando me miro al espejo, yo estoy conforme. Cuando recorro la provincia, cuando veo, durante mi gobernación se construyeron 6 o 7 aeropuertos, se hizo una línea aérea, se potenció todo la costa atlántica, abrimos la ruta de la costa, y no digo que inventamos las grutas, porque las grutas es fundamentalmente recurso natural, pero le pusimos todo lo que había que poner de una acción de gobierno y la alargamos a la consideración nacional. Conservamos el ferrocarril, que hoy es motivo de orgullo todos los meses. La construcción de los aeropuertos, como digo. Construimos entre 8 y 10.000 viviendas. Nos peleamos cuando teníamos que pelear, que estoy en una tierra de pelea con la nación, fuertemente con la nación. En estos días se recordó, de hecho, aquella historia del año 91 fue, ¿no? Cuando ingresa al banco por una deuda con Nación. Claro. ¿Cómo lo ves a la distancia? Y bueno, estar en el medio de la situación, uno no tiene más remedio que tomar decisiones y no sabe cómo van a terminar o cómo va a repercutir. A los 6 meses o al año me di cuenta que habíamos hecho una cuestión histórica. Y a la distancia creo que hicimos una cuestión épica. Pensándolo bien, tendría que ser un próximo libro. Sobre aquel hecho puntual. Sobre aquel ¿no? hecho puntual. Fue una convocatoria, me acuerdo, a los periodistas, a la prensa, ingresa al banco, se armó un revuelo en épocas donde no había internet. Te voy a decir una cosa, ¿no? Esa respuesta vale otro programa, porque el hecho en sí tiene 1000 matices. Es medio periodístico, medio policial, medio Netflix. Claro. Nosotros salimos con un avión a tomar el tesoro y de Buenos Aires, un viernes 5 de julio, y cuando veníamos por Santa Rosa, el piloto me dice, se cerró el aeropuerto de Roca. Bueno, digo, vamos a Neuquén. Yo además soy piloto, así que sabíamos que estábamos hablando.
vamos al aeropuerto de Neuquén. Pasamos 10 minutos, habíamos pasado Santa Rosa y el piloto me dice, se cerró Neuquén. Digo, bueno, vamos a Viedma. Yo ya preocupado porque ya había 2 o 3 que sabían lo que íbamos a hacer. Y en este mundo en que vivimos y en el mundo de la política, si 3, 4 personas saben lo que vamos a hacer, al otro día lo saben 50. Claro. Y parte del éxito de lo que íbamos a hacer es que no se supiera lo que íbamos a hacer. Íbamos a tomar un tesoro. Y bueno, volamos a Viedma, completé los decretos, vinimos a Roca, mandé por fax al vicegobernador, que era Verani, y a 2 ministros que tenían, que ahí se arma otro problema, que los bancos cierran con reloj automático. Hay una cosa que muy pocos saben, no sé si es la primera vez que lo cuento, primicia para Hablemos Claro. Mi funcionario el día antes me alertaron de que habíamos usado 2 millones del tesoro regional, que era una cuestión habitual en los tesoros regionales del norte. Los tesoros regionales son 4 o 5 lugares que evitaban que la plata fuera a Buenos Aires. Hay uno en Cuyo, uno en la Mesopotamia, uno en el norte, y en la Patagonia estaba en Roca. Y un poco en connivencia con los funcionarios que respondían al Banco Central, usaban 2 millones y a la otra semana lo reponían. Como hacen los vendedores de rifas de las subcomisiones de bocha o de baile de los clubes, que tienen algún gasto, lo usan. Usan la plata 2 semanas y dicen está a fin de mes, hasta que alguno no rinde y se arma el lío. Y se arma. Bueno, nosotros estábamos en ese lío. Cuando me dicen eso, digo, estamos en un lío por 2 millones. Y ahí es parte de la decisión de tomar lo que había, la tomo ahí también. Tenemos que avanzar, le digo. Todo en el marco de que la nación nos debía, claro, y nos había prometido pagar, y no nos estaba pagando por cuestiones políticas. Faltaban 40 días para las elecciones, y al otro día que no me giraban la plata, me incendiaba la provincia de la oposición, y adiós reelección. O sea, estábamos ese es el marco. Tiene más de... Sí, igual al final termina ganando y saca más votos que la elección es una anterior. Histórica. Gané, claro, en todos los pueblos de la provincia, menos en Pilcaniceu. Cada vez que paso... lo recuerdo de un Pilcaniceu. Que nos ganó un buen intendente, un buen candidato a intendente, porque elegíamos intendentes también. Pero si no, ganamos en los 38 pueblos. Claro. Y por un margen de 20 puntos. Frente a un menemismo avasallador. Estamos hablando del año 91. Y bueno, entonces ahí me salió mi decisión de abogado de pueblo, y le digo a uno de los funcionarios, díganle a los funcionarios, porque nosotros estábamos en un lío, el Río Negro estaba en un lío porque había usado la plata, y los funcionarios que no habían autorizado estaban también tenían su propio lío. Claro. Entonces me pongo en lugar de los funcionarios que tenían el lío y le digo, avísenle que llevamos plata, que mantengan el reloj, el banco abierto. Obviamente no llevábamos plata, pero cuando llegamos el tesoro estaba abierto. Claro, le sirvió a ustedes para ganar tiempo. Yo me puse al frente del operativo con la televisión detrás. Me acuerdo, exactamente. Y ahora se ha hecho nuevamente famoso. Un escándalo. Sí, lo estuvo buscando la justicia. Sí, tuve 5 días prófugos. ¿Y a dónde estaba en ese momento? El problema es que no estuve prófugo ahí. Ahí pasé a ser estrella de la política. Me llamaban de Colombia, de España, de todos lados. Gané la reelección. Mirta Legrand 4 o 5 veces. ¿Qué es eso? ¿Y nace ahí también la candidatura a presidente? Claro, ahí se pone en marcha por una cuestión de popularidad. Claro. Y esa fama de rebelde o esa acción me dio también un plus sobre el resto de la dirigencia radical. Hay un mote un poco injusto de que los radicales, cuando nos arrimamos al poder, nos asustamos y nos convertimos en filos socialistas, digamos. Otros que tienen fama de hablar demasiado y hacer poco en la historia, ¿no? Y bueno, pero nosotros somos precisamente la negación de eso, porque el radicalismo gobernó casi 30 años Río Negro. O sea, junto con el radicalismo cordobés, son los dos enclaves radicales más exitosos del país, más populares. Nosotros fuimos a elecciones en Río Negro con 2 meses de sueldo impago. Imagínatelo. Y ganamos. Mirá qué inserción tenía nuestro gobierno en la sociedad, qué confianza que había. Y bueno, y la pregunta tuya sirve también para ver cómo funciona la justicia. Cuando yo voy ascendiendo en la consideración política, gano la interna. Empiezan a aparecer trabas. Pero a la justicia nadie se le ocurría hasta ahí
para citarme. Y el día que voy a dejar el gobierno, después de haber perdido la presidencial, la misma jueza que me preguntaba qué consideraba yo que había que hacer con el trámite, que me quedara tranquilo, me manda a detener, sin avisarme. Yo, por estas cuestiones del poder y la política, me entero el día anterior que me iba a detener. Claro. Y ahí me perfugo. Ahí me vuelvo al abogado del pueblo, que es lo que aconseja cualquier abogado a su cliente. Andate 4 o 5 días a ver cómo damos la cosa. Bueno, y así fue. Metimos el recurso, después me dieron la posibilidad de estar procesado sin detenerme. Tiene también mucha actualidad el tema, porque yo ya era electo senador. Claro. Era una época que los senadores lo elegían en la legislatura. Después la reforma del 94 lo elige el voto directo, la gente. Y yo tenía el título de senador, a mí no me podían haber mandado a detener. El tema de los fueros. Claro. No, algo más grave. Me tuvieron un año fuera del Senado. Porque se armó lío en Catamarca con Sadi y el peronismo no quería tratar mi juramento y mi ingreso al Senado hasta que el radicalismo no le diera acuerdo y se arreglara lo de Catamarca. Sí. Estuve un año saliendo en la foto con Sadi sin tener nada que ver. Y yo recorriendo los foros internacionales. Estuve en el Cairo, estuve en Seúl, reclamando en la Unión Interparlamentaria Mundial mis derechos a ser senador. Mirá. Horacio, hacemos una breve pausa y ya seguimos. Estamos con Horacio Masachesi aquí en Hablemos Claro.